¿Te has experimentado alguna vez como si fueras invisible en tu relación? En el día de hoy quiero compartir contigo una historia verídica y profunda sobre una mujer que experimentó el desamparo emocional de su pareja. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando encontró una conexión especial con alguien que transformó su existencia de manera permanente. Una narración que despertará en ti todas las sensaciones, desde la soledad y el remordimiento hasta la pasión y la expectativa. Permanece hasta el desenlace, ya que lo que vas a leer no es simplemente una historia adicional, sino una vivencia que podría ocurrirle a cualquier persona y deseo que la compartas conmigo detalladamente. Si todavía no te has suscrito al canal, te animo a hacerlo en este momento. Estamos a punto de alcanzar los 1000 seguidores y requiero de tu colaboración para continuar expandiendo esta comunidad y así poder compartir más relatos verídicos como este. Recuerda activar la campanita para estar al tanto de todo y comparte en los comentarios qué opinas de esta historia o si has experimentado algo similar. Tu respaldo es muy valioso para mí. Juntos continuaremos construyendo un lugar donde podamos compartir abiertamente y apoyarnos mutuamente en nuestras vivencias. Es momento de comenzar. No entiendo la razón de estas palabras que plasmo, pero si no las expreso de algún modo, temo que mi interior se quiebre. No pretendo dar explicaciones ni obtener comprensión. Tan solo sucedió. Me resulta difícil comprender por qué, en ese preciso día, después de tanto tiempo sintiéndome vacía, me sentía como un personaje difuso en una película. Mi compañero sentimental se llamaba Martín. He dejado de ser visible. Podía cruzar junto a él en el pasillo sin siquiera rozarlo, sin intercambiar palabras, sin siquiera una mirada. Mientras compartíamos la cama, la presencia de la almohada me brindaba una sensación de mayor compañía que la suya. Fue un sábado, ese día. Comenzó de la misma manera que los demás. Desperté antes que él, preparé el desayuno de manera automática y me senté en la galería solitaria con el mate. Mi costumbre era el silencio. En ocasiones, solías llorar sin que yo me percatara. No obstante, fue en esa jornada cuando Ricardo hizo acto de presencia. Siempre se había caracterizado por su amabilidad, respeto y serenidad. Le consultó si podía tomar asiento. Sin añadir una palabra más, se mantuvo a mi lado. No conversamos con frecuencia. Me propuso preparar mate, y acepté. A pesar de ser una acción pequeña, algo dentro de mí se rompió en ese instante. Experimenté la sensación de estar siendo observado por alguien. Sin observando mi físico, sin desear que me obliguen a hablar. Solo al mirarme de verdad. La charla no fue significativa, ni puedo recordar el contenido de la misma. Sin embargo, prestó atención a mis palabras. Cada vez que me expresaba, ya sea sobre el clima o una planta marchita, él reaccionaba. Asentía con la cabeza, me observaba fijamente, demostrando su preocupación. No solía estar familiarizada con esa situación. Cada vez que intentaba entablar una conversación con Martín, todo acababa en monos y él estaba absorto en su celular. Por el contrario, Ricardo me dedicaba su atención como si mis palabras fueran significativas. Y eso me causaba dolor, al percatarme de lo escaso que era lo que estaba obteniendo en mi propia pareja. Esa jornada, lo que acabó por afectarme por completo fue una vecina entrometida, una mujer mayor que siempre se entromete en todo. Mientras regaba las plantas en la vereda, me abordó sin rodeos y me contó que había avistado a Martín con una mujer rubia del edificio contiguo hace varias semanas. Expresó las palabras de manera similar a cómo se informa sobre la previsión meteorológica. No pude encontrar la respuesta adecuada. No me causó asombro. Siendo honesta, fue como validar en silencio algo que ya presentía en lo más profundo de mi ser, en lo más íntimo. Regresé a mi hogar con un temblor que mezclaba vergüenza, tristeza y enojo. Al entrar, fui visto por Ricardo. No logré articular palabra. En la cocina me sumergí en tristeza y comencé a derramar lágrimas mientras me apoyaba en la encimera, sin emitir sonido alguno. Pasados unos minutos, él hizo su entrada. No formuló ninguna pregunta. Se aproximó lentamente, posó su mano en mi hombro y me envolvió en un abrazo. En ese momento, derramé muchas lágrimas. Permanecí en su abrazo sin tener noción del tiempo transcurrido. Pero fue como si se hubiera desencadenado un torrente. La traición no fue el único motivo. Durante todos los meses, tal vez, experimentaba daño al no percibir apoyo de ninguna persona. No había segundas intenciones en su abrazo. Permanecía allí, sin prisa, firme, brindándome algo que desconocía cuánto anhelaba.
Tras ese abrazo, me quedé confundido. ¿Cuál es la mejor opción para resolver esta situación? Me senté en el suelo de la cocina como una niña desorientada. Se inclinó a mi lado sin decir una palabra. No trató de tranquilizarme con expresiones huecas. No recibí ninguna garantía de que las cosas se solucionarían. Martín sí se lo merecía. Estuvo a mi lado solamente. Esa clase de presencia que no irrumpe, que no requiere. Su mirada reflejaba tristeza, no por compasión, sino por una sensación de complicidad, como si él compartiera la experiencia de sentirse solo incluso en compañía. En ese momento experimenté una sensación extraña, pero no era física. De índole emocional. Tengo ciertos conocimientos. Despertó algo en mi interior. Un calor, una dulzura que no tenía presente haber experimentado antes. La tarde continuó en ese momento de quietud. Martín se encontraba en el exterior, en un lugar desconocido para mí. No me apetecía realizar ninguna actividad. Sin embargo, no tenía intención de ir a la habitación. Ricardo me propuso hospedarnos en la galería. Expresó su intención de elaborar unos mates diferentes, con hierbas, las cuales le ayudaban a conciliar un sueño reparador. Me resultó divertido, fue lo primero que logró arrancarme una sonrisa genuina en mucho tiempo. Mientras él organizaba todo en la cocina, yo lo miraba en completo silencio. Realizaba sus acciones con calma y precisión. En él residía algo, no logro encontrar las palabras para describirlo, pero su presencia me infundía tranquilidad. En mi interior, experimentaba un continuo estremecimiento. Permanecimos en ese lugar hasta que la noche comenzó a llegar. En cierto instante, tomó una manta y la colocó sobre mis piernas en silencio. Más impacto tuvo en mí ese gesto que cualquier expresión amable. Me cuestionó si tenía apetito. Rechacé su propuesta. Él tampoco lo hizo. Con una mirada serena, me propuso la idea de guardar silencio por un momento, si así lo deseaba. En ocasiones sucede. Entendido. Así es, actuó de manera acertada. Permanecimos en silencio durante casi 60 minutos. El silencio que no resulta molesto. Experimentar una sensación de liberación. Solo me detenía a considerar lo irracional de la situación. La presencia del padre de mi pareja me brindaba más consuelo que la compañía del hombre con el que compartía la cama a diario. Al llegar la oscuridad en el cielo, Martín hizo su aparición. Pude percibir su llegada al hogar al oír el sonido de las llaves al caer sobre la mesa. Dirigirse directamente al baño sin dar saludos. Ni siquiera se acercó a mirarme, como si no estuviera presente. Hubo un intercambio de miradas entre Ricardo y yo. No hubo intercambio de palabras. Sin embargo, siento que en ese instante algo se consolidó entre los dos. No se trató de un acuerdo clandestino ni de una determinación. Ambos percibimos la importancia de la situación en ese momento. Algo se había dañado, o, más precisamente, algo había salido a la luz. Ya no podía ignorar más la realidad de mi relación. Y, por su parte, no podía continuar comportándose como si le resultara indiferente lo que me sucedía. Al llegar Martín al piso de arriba, yo permanecí en la planta baja. No me apetecía encontrarme con él cara a cara. Una vez más, me encontré en la cocina. Como si fuera el único lugar donde puedo encontrar consuelo. Al regresar, Ricardo me sirvió un vaso de agua y en esta ocasión fue él quien inició la conversación. Me consultó si deseaba descansar en el sofá de abajo. Le comuniqué mi falta de conocimiento. Posteriormente, le consulté si podía quedarse un tiempo a mi lado. El pedido no tenía segundas intenciones. Se trató de una petición llena de sentimiento. No deseaba encontrarse en soledad. Esa noche no, en cambio. Confirmó su permanencia conmigo al afirmar que no se iría. Tomé asiento a su lado y, por vez primera, descansé mi cabeza en su hombro. Experimenté una sensación. En el hogar. Permanecí con la cabeza recostada en su hombro sin tener noción del tiempo transcurrido, recordando la cadencia de su respiración, la calidez que emanaba de él y como su fragancia. Una combinación de jabón suave y un toque amaderado, me envolvía por completo. La situación no tenía un ambiente romántico. La situación no parecía sacada de una película. Se trataba de algo más duro, más cercano a la realidad humana. Una mujer fragmentada, en busca de algo en lo que encontrar apoyo. Y aquel caballero, sin necesidad de palabras,
me brindaba su compañía como si fuera mi tabla de salvación. No consideraba el futuro, ni los chismes, ni la opinión de los demás. Consideraba que, al fin, había alguien a mi lado. En cierto momento, me consultó si deseaba ir arriba, si requería descansar. Expresé mi deseo de mantenerme alejado de Martín. Aceptó con un gesto de cabeza, sin ejercer presión sobre mí. Le propuso su habitación, mencionando que podía descansar en el sofá sin inconveniente alguno. Rechacé la oferta. Me resultó excesivo. Sin embargo, decidí invitarle a prolongar su estancia por un tiempo adicional. Y allí permaneció. En la residencia reinaba un profundo silencio. Imagino que Martín ya estaba descansando. Por favor, retírese. Mientras los grillos cantaban afuera, en el interior de la habitación se escuchaba mi respiración entrecortada debido a las lágrimas que aún no se habían ido. Experimentaba una sensación de vulnerabilidad, pero esta vez, no experimentaba temor al mostrarme de esa manera delante de otra persona. Desconozco el momento preciso en que ocurrió, pero se sintió como una fuerza suave e inevitable. Volteé mi rostro en su dirección. Me observó con su característica mirada tranquila, sin prisa ni intromisión. Su mirada fue lo único que me mantuvo. Me acerqué un tanto más. En ese pequeño espacio que separaba nuestros rostros, experimenté una vibración. No sientas temor, sino vida, como si tras un largo periodo de sentirme entumecida por dentro, algo en mi interior empezara a cobrar movimiento de nuevo. Nuestros labios apenas se rozaron, como si nos estuviéramos concediendo autorización. Luego vino un beso pausado, extenso y tan imprescindible que causaba dolor. Un beso que no anhelaba la satisfacción, sino el consuelo. No puedo negarlo, experimenté un sentimiento de culpabilidad. Sin embargo, experimenté una sensación eléctrica que recorrió mi ser, como si hubieran vuelto a conectar mis circuitos. No se trató de una traición repentina, ni de un acto de revancha. La urgencia era imperante. Experimentar la vitalidad, el deseo y la atención. Ricardo no me abordó con ansias. Sus caricias recorrieron mi rostro, acariciaron mi cabello y me envolvieron en un abrazo tan delicado que me conmovió profundamente. En ningún instante trató de llevarme a su habitación. No me despojó de la ropa sin dirigirme la mirada, al contrario, cada vez que actuaba, parecía que recuperaba un trocito de mi dignidad, la cual creía haber perdido para siempre. Permanecimos juntos en ese sofá, abrazados, durante mucho tiempo. Solo nos dedicamos a eso. Esa noche no se consumó ninguna relación íntima. Solo una comunicación auténtica. Profundo y personal. Había olvidado por completo la sensación que experimentaba. En un tono discreto, me expresó su deseo de que no creyera que estaba abusando de la situación. Si en algún momento experimenté incomodidad, estaba partiendo. Le dije que no había experimentado tanta comodidad con nadie desde hace bastante tiempo. Sus ojos se colmaron de lágrimas. Fue devastador para mí. Al comprender que él también se encontraba dañado. No era únicamente yo quien llevaba consigo la falta de presencia. Dos individuos solitarios coincidían en un lugar desolado. Permanecí dormida en los brazos de esa persona, sin percatarme. Al despertar, aún era muy temprano. En la penumbra de la casa, solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared en el comedor, indicando el paso del tiempo. Me desplacé ligeramente y percibí su mano sobre la mía, permaneciendo en su lugar sin soltarse. No entiendo la razón, pero eso me llevó a derramar lágrimas una vez más, en completo silencio. Derramé lágrimas en silencio, ocultando mi rostro en su pecho. No se trataba de una tristeza absoluta, ni de un alivio total. Era como una combinación de diferentes elementos, de la sensación de vacío, de la dulzura, del temor, de una especie de gratitud extraña que me generaba incomodidad y consuelo simultáneamente. Ricardo pasó la mano por mi cabello en silencio. En ese instante, no era necesario expresar nada. Comprendí que había rebasado un límite, aunque no experimenté que estaba siendo desleal con alguien. Hace bastante tiempo que Martín me había abandonado. Lo que me preocupaba era algo distinto, algo que ya no se podría cambiar. Después de esa noche, sería imposible para mí ver a Ricardo de la misma manera sin que algo en mi interior se agitara. La responsabilidad no recaía únicamente en él, sino que también era producto del vértigo. Imagínate que al abrir una puerta te encuentras con tu lado más frágil esperándote al otro lado. Además,
Es la única que puede experimentar emociones auténticas. Desperté con calma y le comuniqué que me dirigiría a la habitación para recoger mis pertenencias. Con una expresión de inquietud, me observó. Creía que me estaba marchando. Le comuniqué que únicamente requería algo de tiempo a solas, un momento para mí misma. Me deslicé silenciosamente para no perturbar el sueño de Martín mientras subía de puntillas. Al ingresar a la habitación, lo encontré descansando profundamente boca abajo, emitiendo ronquidos, sin percatarse de su entorno. Experimenté un rechazo instantáneo. No solo por sus acciones, sino por el simbolismo que encarnaba. Un hombre que ni siquiera se percató de que no descansaba en la cama. Tan distante de mí que podría ausentarse durante todo un día y ni siquiera notarlo. Tomé una mochila y guardé elementos esenciales en su interior. Descendí una vez más. Ricardo permanecía en ese lugar, sentado en el sofá, con expresión de indecisión sobre si debía expresarse o guardar silencio. Me aproximé a él, me senté en su presencia y le comuniqué que me dirigía a la casa de Lucía, no porque me hiciera sentir incómoda, por el contrario, requería reflexionar. Estar en soledad le permitió comprender sus emociones. Asintió sin solicitar aclaraciones, simplemente me escoltó hasta la puerta. Antes de partir, me agarró de la mano y me contó lo sucedido. No se trató de un equívoco, aunque comprendo que requieras más tiempo. Tengo una fractura, expresé mi agradecimiento. Sin voltear la vista, me alejé. Aquella mañana temprano, mientras me dirigía hacia la residencia de Lucía, experimenté una sensación extraña, no de alivio ni de alegría. El cuerpo parecía no haber asimilado completamente los acontecimientos. Aún percibía el aroma de su camisa impregnado en mi vestimenta. Notaba la fuerza de sus manos sobre mi espalda. Además de todo eso, experimentaba una sensación de que finalmente alguien me había reconocido. No ser tratado como un objeto, ni como una responsabilidad. Como una mujer que aún tenía más que ofrecer, más por experimentar, a pesar del dolor que me causara, a pesar de los temores que despertara en mí. Era el comienzo de algo que prefería no volver a ocultar. Cuando llegué, Lucía me recibió con aspecto somnoliento, vistiendo su bata y una expresión de sorpresa en el rostro. Decidí no revelarle todos los detalles en ese momento, simplemente le comuniqué que me fui de casa porque ya no podía soportarlo. Recibí un abrazo apretado de ella, acomodó un colchón en la sala y me trajo una manta. No cuestionó nada, simplemente me indicó que luego le cuente todo. Durante la jornada de hoy descansé. Durante esa noche, mi descanso fue interrumpido varias veces por pensamientos inquietantes. Cada 2 por 3, me despertaba preguntándome si Martín se percataría, en caso de buscar una razón para discutir, si Ricardo se encontraría bien, si mostraría arrepentimiento. Sin embargo, principalmente reflexionaba sobre mí mismo, en la forma en que había alcanzado la situación de huir de mi hogar. Al día siguiente, al despertar, me encontré con mi teléfono repleto de mensajes. Martín me había enviado un mensaje, preguntando a las 6 sobre su ubicación. Después, se escuchó un audio de casi 2 minutos, cargado de un tono pasivo-agresivo, dando la impresión de que él se veía como la persona perjudicada. Es increíble que te marches sin previo aviso, sin dar ninguna explicación. ¿Cuál es tu identidad en este momento? ¿Cuál es el objeto de tu búsqueda? Si tienes algo que comunicar, házmelo saber directamente. No hacía referencia al amor, la inquietud ni el arrepentimiento. Mi ego está lastimado. No se mencionó nada acerca de mis emociones ni de mi situación durante los últimos meses. Esa situación me dejó completamente claro que no había nada que salvar, únicamente compartir la soledad. También recibí un mensaje de Ricardo. Espero que te encuentres bien, solo quería enviarte un breve saludo. Estoy disponible para conversar si lo necesitas, y esas cosas. Sin ninguna prisa ni exigencia, supero en cantidad a todos los archivos de audio de Martín. Su manera de ser era la de no imponerse, sino de estar presente, de no hablar demasiado, pero logrando que me sintiera acompañada. Decidí no contestar de inmediato para asegurarme de no actuar impulsivamente. Pasé todo el día conversando con Lucía, derramando lágrimas de vez en cuando, tratando de asimilarlo todo. Ella me escuchó sin emitir juicios y sus palabras aún resuenan en mí. En ocasiones, lo más saludable es distanciarse del entorno donde uno se percibe desatendido, tras transcurrir algunos días.
Opté por comenzar un tratamiento psicológico. Buscaba comprender la razón detrás de mi profunda inmersión en una relación que no me aportaba nada. Al mantenerme unida a una conexión en la que no recibía atención, contacto ni reconocimiento. La profesional me comentó que con frecuencia naturalizamos la falta, que nos acostumbramos a vivir en la ausencia hasta que algo nos socorre. En mi situación, eso existía. Se llamaba Ricardo. No de la manera de un amante vedado, sino como un reflejo. Me recordó lo que había olvidado, que soy digno de cariño, compañía y atención. No es necesario dar razones sobre lo sucedido. Sin embargo, no lo rechacé, sucedió de verdad. Se hizo imprescindible. 2 semanas transcurrieron antes de encontrarme de nuevo con Ricardo. Ocurrió de forma fortuita, al menos eso es lo que prefiero pensar. Fui a recoger algunos objetos que había dejado en mi casa. Martín no se encontraba presente. Efectivamente, Ricardo. Al abrirme la puerta, parecía no tener la expectativa de volver a encontrarme. Se le veía inquieto, aunque me saludó con una sonrisa. Su calor. Me propuso compartir un mate. Espera un momento. Sin embargo, accedí. Una vez más, nos encontramos en la terraza, tal como en la ocasión anterior. Sin embargo, el ambiente había cambiado. Me consultó acerca de mi estado. Le comuniqué que aún se encontraba en desarrollo. Sus ojos tristes me regalaron una sonrisa. No mencionamos el beso, ni ese momento. Sin embargo, se encontraba en medio de ambos, como una promesa silenciosa suspendida en el aire. Disfrutamos del mate en calma, sin apuros. Observaba de reojo, intentando descifrar pistas en su expresión facial, movimientos que indicaran remordimiento, sí. Estaba interesado en conversar sobre lo sucedido. Sin embargo, no es así. Ricardo continuaba mostrando su misma actitud, atenta, cercana, pero sin ser intrusivo. Me cuestionó acerca de la terapia, de Lucía y de mi estado emocional. Me contó sobre sus paseos matutinos. En el libro que tenía entre manos, se describía la sensación de soledad que invadía la casa. Al mencionar lo anterior, sus ojos se llenaron ligeramente de lágrimas. Comprendí que también había significado un punto de inflexión para él. No únicamente debido a Martín, en todas partes. Antes de partir, me escoltó hasta la entrada. Si en algún momento requería conversar o simplemente encontrar un espacio para disfrutar de un mate en paz, esa galería estaría siempre disponible, según sus palabras. Le dirigí una sonrisa, aunque me quedé sin palabras. Ansiaba abrazarlo, permanecer a su lado, y dejar caer nuevas lágrimas. Sin embargo, logré controlarme. Me encontraba en el proceso de aprender a valorar mi propio ritmo. Caminé lentamente, sintiendo una opresión en el corazón. Experimentaba la sensación de que algo no se había resuelto por completo entre nosotros, pero no era como una herida, sino más bien como una ventana abierta. Una persona que dudaba si se atrevería a cruzar de nuevo. Martín es el nombre del individuo en cuestión. Después de unos días, me contactó de nuevo pero con un enfoque distinto. Reducir la actitud altanera y mostrar mayor ansiedad. Me expresó su sorpresa por mis equivocaciones y su desconcierto por la distancia que se había creado entre nosotros. Me solicitó que regresara. Podríamos iniciar de cero. Sin embargo, en ese momento yo ya no me encontraba en ese lugar. No se trataba de Ricardo, ni de ninguna otra persona. Mi presencia ya no era adecuada en ese sitio donde por mucho tiempo experimenté un vacío interior. Contesté de manera respetuosa, sin asumir responsabilidades. Le comuniqué mi deseo de continuar en solitario, expresando mi decisión de no seguir adelante juntos. Parecía que todo marchaba correctamente. Ambos merecíamos encontrar a alguien que nos aceptara tal como somos. Comencé a aumentar mi carga laboral, a ocuparme de mis responsabilidades, a descansar sin sentir esa ansiedad persistente que me oprimía el pecho. La tarea no resultó sencilla. En ciertas ocasiones, experimentaba soledad e incertidumbre. Incluso siendo responsable. Sin embargo, experimentaba instantes en los que me percibía poderosa, en sintonía con mi ser. Comencé a percibir detalles sutiles, como que sonreía con mayor frecuencia, que mi cuerpo ya no permanecía rígido constantemente, que mi apetito regresaba, las ganas de socializar, de mencionar esas pequeñas señales me indicaba que mi recuperación estaba en marcha.
A pesar de no contar con una estrategia definida, era consciente de que el momento actual superaba con creces cualquier etapa previa en la que simplemente se dejaba llevar. Al regresar del trabajo aquella tarde, me topé con un sobre depositado en el buzón del edificio. Sin conocer quién lo envió, identifiqué la caligrafía en cuanto lo vi. Pertenecía a Ricardo. Una nota breve y directa: entiendo que estás ocupado. Solo quería decirte que estás en mis pensamientos. Siempre con amor. Permanecí de pie en la entrada, leyendo y... Al volver a leer esas palabras, no se trataba de una afirmación ni de un esfuerzo por recuperarme, simplemente era su existencia. La propuesta que me había hecho ese día, la de siempre. Presioné el papel contra mi pecho, algo que no hacía desde hacía bastante tiempo. Mostré una sonrisa inocente. Con ese sencillo acto, Ricardo me hizo ver que el dolor no siempre es negativo. En ocasiones, el dolor puede ser un estímulo que nos hace estar más alerta. Comencé a enviarle de vez en cuando breves mensajes. Le compartía mi progreso en la terapia, si había descubierto alguna lectura interesante y si había experimentado en la cocina. Mostraba tranquilidad al responder, demostrando un genuino interés. Jamás me presionó ni mostró interés por Martín. Parecía que lo único relevante era él ahora, lo cual me resultaba beneficioso. No buscaba una historia romántica ideal, simplemente anhelaba una relación auténtica, la cual, de manera inusual, había hallado con él. Durante un fin de semana, mientras Lucía se encontraba de viaje y yo me quedaba sola en casa, consideré la idea de contactarla para quedar en encontrarnos. Permanecí indeciso durante un largo tiempo. Dudaba si era temprano, si me dejaba llevar por la urgencia, pero al final tomé la decisión. Le consulté si le apetecía tomar un café. Después de un tiempo, recibí una respuesta que me alegró: me encantaría, lo cual me sacó una sonrisa. Acordamos encontrarnos en un bar apacible, alejado del vecindario. Al verlo llegar, con su camisa impecable y esa mirada que siempre parecía captar más de lo que expresaba, me di cuenta de que no me había equivocado. Nos dimos un beso en la mejilla que se prolongó por un instante adicional al acostumbrado. Estuvimos conversando durante casi 2 horas, sin complicaciones, sin historias previas, sin proyectos. Por supuesto. Claro que sí. Solamente la presencia. Me narró historias de cuando era joven. Escuchó mis temores y lo complicado que resultaba rehacerme tras tanto tiempo siendo la pareja de. Me comunicó que poseía una luminosidad que no debía ser cubierta por nadie. No se trataba de ser cortés, sino de decir la verdad. Sus palabras estaban cargadas de tanta seriedad que me provocaron la necesidad de derramar lágrimas. Al momento de decir adiós, me agarró la mano. No emitió palabra alguna. Cuando me observó, en sus ojos se reflejaba una combinación de respeto y anhelo que superaba todo lo experimentado durante mi tiempo con Martín. Regresé a mi hogar acompañado /diagonal a. Aunque la mente esté repleta, el corazón permanece en calma. No experimentaba la sensación de estar llevando a cabo una acción ilícita. Experimentaba una sensación de tomar decisiones de forma consciente. Antes de acostarme esa noche, reflexioné nuevamente sobre todas las experiencias que había experimentado. En momentos de tristeza y desorientación, en el error. Sin embargo, también en el poder adquirido. Estaba en proceso de aprender a negarme, establecer restricciones. Decídete por mí. A pesar de no tener certeza sobre el desenlace de mi situación con Ricardo, estaba convencida de que lo que habíamos vivido juntos no fue un equívoco. Se trató de un gesto de compasión entre dos individuos que, por un instante, se brindaron apoyo recíprocamente. Pasados unos días, Martín se presentó en la entrada de su lugar de trabajo. Aguardó por mí en el exterior, como si no hubiera pasado nada. Me comunicó su deseo de entablar una conversación. Debimos finalizar de manera adecuada. Acepté la invitación. Nos dirigimos a un parque cercano. Le comunicó que estaba al tanto de la situación con su papá. Había recibido la información a través de una vecina o tal vez por su instinto, aunque no estaba claro. Quería saber si era verdad. Acepté con gusto. Algo sucedió entre nosotros esa noche. No estaba premeditado, ni era deshonesto, ni distante. Lo que había ocurrido era verdadero. A pesar de la deformación de su rostro, no emitió ningún grito. Apenas susurró: mi padre, como si le resultara difícil entenderlo. No solicité disculpas.
De ninguna manera. Existen situaciones que, aunque causen dolor, no pueden considerarse equivocadas. Son afirmaciones verdaderas. Tras ese diálogo, percibí un cambio en Martín. No estoy seguro si se trató de enojo, responsabilidad o tan solo temor. Comenzó a mandarme mensajes con mayor regularidad, combinando críticas con intentos de arreglar las cosas. Sin posibilidad de retroceder, mi decisión estaba tomada. Se dio cuenta de que, a pesar de ser inesperado, alguien podía encargarse de verla y protegerla. No quería regresar a la oscuridad otra vez. Respecto a Ricardo, continuó manteniendo su discreción constante. Jamás recibí presión de su parte. Esto complicaba aún más las cosas. Sin embargo, también se muestra más sincero. Después de varias semanas, la dinámica con Ricardo empezó a evolucionar. No discutíamos sobre lo que vendría después, ni sobre las posibilidades futuras, sino sobre nuestra realidad en ese momento presente. Dos individuos dañados tratando de evitar causarse más dolor. Convertiste en un lugar seguro con tu presencia. Solía mandarme mensajes para conocer mi estado, me telefoneaba para comentarme algo que había leído o simplemente para estar ahí cuando necesitaba desahogarme. A pesar de estar llena de remordimiento y conflictos internos, esa relación era lo más genuino en su vida. Esa situación me generaba temor. Al ser consciente de que no era sostenible indefinidamente sin causar daño adicional, un día, recibí una llamada de Martín llena de enojo. En el vecindario se corrían murmullos, vecinos comentando acerca de la peculiar conexión con su padre. Intentó desafiarme, obligándome a tomar una decisión, advirtiendo que revelaría la situación, todo para su familia. Experimenté verdadero temor por vez inicial. No fue por su causa, sino por las emociones que eso despertaba en mí, debido a la incomodidad. A causa de un error. Sin embargo, también por la seguridad de que ya no tenía control sobre esa conexión interrumpida con Martín. Era imposible dar marcha atrás. Expresé que no tenía intención de discutir, ya que él había tomado su camino y yo el mío. Provocó que estallara aún más, aunque ya no me preocupaba. En ese instante, comprendí que la conexión con Ricardo había provocado un cambio esencial en mi persona. Había aprendido a evitarlo. Va a desvanecerse. Sería importante ser perceptible, incluso si solo fuera para una sola persona. Experimentar la sensación de ser merecedor de atención. A pesar de ser consciente de que nunca podría ser algo tradicional, tampoco deseaba que lo fuera. No estaba en busca de un relato impecable. Mi único deseo era experimentar mi humanidad. Ricardo me lo había regalado con su presencia callada y su cariño sorpresivo. Fue todo lo necesario para comenzar el proceso de recuperación. Hace unas semanas, me encontré con Ricardo en un café diminuto. Siempre me ponía nerviosa, sin excepción. Su mirada combinaba tristeza y afecto, una expresión que me resultaba familiar. No mencionamos lo que vendrá ni lo que ya ocurrió. Permanecemos en el presente imperfecto, en ese momento en el que dos individuos coinciden, sin compromisos ni garantías. Finalizamos con un cálido abrazo. Me quedé sin habla. Experimenté el cierre de una etapa y el inicio de algo nuevo. Desconozco lo que sucederá en el futuro, pero de momento, eso es suficiente. Tras recibir ese abrazo, regresé a mi hogar con la certeza de que algo en mi interior se había transformado de manera permanente. No se trataba únicamente de Ricardo, ni de Martín, ni siquiera de lo sucedido. Decidí que tengo la opción de no permanecer en la nada, a pesar de que en ocasiones resulte doloroso. Descubro momentos de dulzura en lugares que no esperaba. Y eso no disminuye ni mejora mi valía como individuo. Experimenté una sensación de mayor fortaleza, a pesar de experimentar temor. Sin embargo, experimenta un temor único, consciente de la posibilidad de fracasar pero también de la capacidad de recuperarse. A partir de ese momento, comencé a rehacer mi vida de manera constante y sin apuros. Decidí retomar mis estudios, pasar tiempo con mis amigas y reencontrarme sin la presencia constante de Martín. La contribución de Lucía fue esencial. No estoy seguro de si habría sido capaz de dar ese paso sin su ayuda. Ricardo continuó siendo una presencia lejana pero próxima al mismo tiempo, como una luz suave que me hacía recordar que no me encontraba sola. No nos comunicamos a diario. Sin embargo, tengo la certeza de su presencia, sin críticas ni requerimientos. Me llena de tranquilidad. La responsabilidad persiste, de vez en cuando,
como un murmullo molesto que permanece. Sin embargo, he aprendido a no permitir que tenga poder sobre mí. Comprendo que hay quienes no comprenderían mi experiencia y la juzgarían sin conocerla. Es suficiente con saber. No me hace falta tu autorización. La situación vivida fue auténtica y complicada, y eso es todo lo que necesito. No estoy buscando excusas, simplemente admitir mi humanidad, reconocer que cometí un error y que sentí remordimiento. Experimenté amor y fui correspondida a mi propio estilo. Poco a poco, Martín se fue alejando de mi día a día. No se produjeron enfrentamientos significativos ni se vivió un desenlace dramático. Fue un silencio que, a pesar de ser doloroso, resultó en una sensación de liberación. Comprendí que era imposible rescatar una relación que jamás llegó a materializarse. A pesar de que en ocasiones echo de menos lo que pudo haber ocurrido, soy consciente de que merezco algo mejor. Todos merecemos algo mejor. Evitar convertirnos en desconocidos dentro de nuestro propio hogar. Recibir atención, ser protegidos, ser queridos incondicionalmente. En este momento, al reflexionar sobre todo, no experimento resentimiento. Me siento agradecido por haber hallado una forma de no extraviarme en la soledad. Al encontrar que, aun en situaciones de aislamiento y remordimiento, es posible hallar un destello de esperanza. Esa luz, a pesar de su tenue brillo, me orienta en mi camino hacia el futuro, sin garantías, sin seguridades, pero con la ilusión de que en el futuro, tal vez logre volver a depositar confianza en otra persona. Y, ante todo, en mi persona.